De regreso a su programa Criterios, hoy nos complace tener al doctor Luis Fuenmayor Toro, PhD en Cambridge, ex rector de la Universidad Central de Venezuela. Gracias, Luis, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Bienvenido. Gracias a ti por despolarizar un poco la situación política, trayendo a gente que no es ni de un lado ni del otro. Por cierto, Luis, con relación a eso que tú dices, tú eres niní. No, no soy niní, yo soy venezolano y creo en la nación venezolana y creo en mi país. Lo que no creo es en quienes nos han gobernado estos 17 años ni en quienes nos gobernaron durante 40 en el pasado, que son prácticamente quienes están en estos momentos enfrentándose. ¿Qué se diferencia y cuáles son las similitudes pues, en ambos casos? Las similitudes son muchas. Este es un gobierno muy parecido a los gobiernos anteriores. Quizás llevó la entrega social, la dádiva social, la llevó digamos, a niveles muy elevados, cuando en lugar de entregar cabillas, ladrillos que entregaban los adecos, estos entregan neveras, televisores, línea blanca, ¿verdad? Y también llevó a niveles muy elevados la soberbia, la corrupción también la llevó a niveles más elevados que en el pasado. Pero este es un gobierno que se parece mucho a los gobiernos anteriores e incluso posiblemente más al trienio ADECO 1945-1940. Pérez uno. No, al trienio ADECO, estoy hablando de Betancur. Betancourt. De Betancur. Pedro también se parece a Pérez. A Pérez uno se parece. No tú hablas de las dádivas. ¿Qué cosas que tienes en contra de eso? No, yo no tengo aquí nada. Se está tratando de cubrir pues, lo que fue ese pasivo social que hubo durante 500 yo estoy años. de acuerdo que ese pasivo social hay que cubrirlo. Es necesario cubrirlo además para poder salir adelante educando a la población. Una población que tenga hambre no puede ser educada. Lo que estoy en desacuerdo es que no se haya hecho la inversión necesaria y no se haya cambiado el modelo rentista petrolero. Nosotros tenemos un modelo rentista petrolero. La impronta Betancur nos persigue. Pues. Betancur diseñó un país para vender combustible fósil, para tener una población ignorante y miserable y para no desarrollar ciencia y tecnología en el país. Pues el chavismo ha hecho exactamente eso. Es decir, ha mantenido una población miserable y pobre, miserable e ignorante, no desarrolla ciencia y tecnología y ha seguido vendiendo combustible fósil. El plan de la patria que persigue vender 6 millones de barriles de petróleo para el 2019. ¿Cuál es el programa de Leopoldo López? Vender 6 millones de barriles de petróleo para el 2019. Son exactamente los mismos programas. ¿Y cuál es la propuesta de...? Nosotros tenemos de Frente con Venezuela, que es un grupo de intelectuales, es una sociedad civil, una asociación civil, de gente que conoce el país y que se ha preparado precisamente para tener propuestas claras en todas las áreas del país. Nosotros proponemos un desarrollo industrial a partir del petróleo. A partir del petróleo, ¿por qué? Porque es lo que tenemos. Y con eso tenemos que desarrollar petroquímica y desarrollar química orgánica industrial. Eso es el desarrollo aguas abajo de la industria. Eso sí significaría desarrollo, porque significaría formación de ingenieros, desarrollo de las industrias aledañas que necesita la petroquímica para poderse desarrollar. Pero desarrollo también aguas arriba. Construcción de astilleros y tener una flota petrolera propia, de tal manera que no sigamos regalando el flete. Nosotros debemos transportar nuestro petróleo y cobrar por ese transporte. Seguros y reaseguros, porque tenemos que depender de seguros internacionales, seguros y reaseguros. Hay bastante en esa propuesta como para la inversión privada nacional, por ejemplo. Bueno, y con relación a eso, Luis, la faja petrolífera de Venezuela, Hugo Chávez, ¿qué destino le darías entonces? Porque aquí tenemos el reservorio más grande de petróleo del mundo, ¿no? Lo primero que hay que revisar en esa faja petrolífera del Orinoco es los contratos a que se llegó con las empresas transnacionales extranjeras. Porque a diferencia incluso de las concesiones del pasado, aquí se está compartiendo la propiedad del crudo que está en el subsuelo. Cuando una empresa llega y se les da el 40% del crudo del subsuelo y sus acciones solamente por ese hecho aumentan de precio a nivel internacional, bueno, estamos compartiendo lo que Bolívar dijo era de los venezolanos. La entrega en el caso de la faja petrolífera del Orinoco ha sido mucho mayor incluso que la que se atrevieron a hacer Carlos Andrés Pérez II y el propio Caldera, donde nosotros no lo dejamos. Los enfrentamos. Bueno, Chávez hizo lo que aquellos no pudieron hacer, entregarle a las empresas extranjeras el petróleo del subsuelo en propiedad. Mira, Luis, tú eres un hombre de raíces de izquierda, marxista, ¿no? Sí. Y nosotros propusimos en Venezuela el modelo socialista,
¿Qué pertinencia tiene en Venezuela y en el mundo este modelo que estamos planteando? En Venezuela el modelo socialista no tiene ninguna pertinencia, porque aquí no hay, vamos a hablar de acuerdo a los clásicos, ¿ok? Vamos a discutir el marxismo ahorita, vamos a hablar de acuerdo a los clásicos. De acuerdo a los clásicos, para uno tener un reparto socialista de la riqueza, tiene que tener una producción enorme de riqueza. Venezuela es un país monoproductor de una materia prima que es el petróleo, muy buena, muy utilizada en el mundo, muy valiosa, muy costosa, pero materia prima al fin. No se diferencia de otras materias primas. De los plátanos de Centroamérica no se diferencia cualitativamente, se diferencia por el precio. Una nación que depende solamente de la venta de petróleo no puede llegar al socialismo, pues no puede tener un reparto socialista de la riqueza, hablando según los clásicos. Mira, en este caso, pues Venezuela estamos en un problema ahorita de confrontación permanente y va a existir siempre. ¿Cómo ves tú la relación MUD-gobierno en este caso? Bueno, lo primero que critico es que nosotros solamente veamos a la MUD y al gobierno como únicos actores políticos nacionales. Aquí hay un sector de la población que las encuestas establecen hasta en un 40% que no está de acuerdo con uno ni con otro. Por supuesto, ¿Ese es tu caso? Ese es mi sitio. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo ni con la MUD ni con el gobierno. Y adverso a ambos, porque para mí estos 17 años han sido de gobiernos entre ambos. El gobierno, por supuesto, del PSV y la MUD apoyándole y sirviéndole de comparsa y creando un sistema de polarización artificial para que la gente piense que uno es diferente del otro, cuando realmente en la práctica son exactamente lo mismo. Si uno compara Carlos Andrés Pérez I con Chávez, encuentra exactamente las mismas cosas, tanto nacionalmente como internacionalmente. Exactamente. ¿El bipartidismo, dice usted? Como el bipartidismo. La polarización del bipartidismo es hoy la polarización de la MUD con el PSV. Pero no son los dos factores, Luis, que tienen la posibilidad de incidir en la política en Venezuela, o sea, cambiar el rumbo del país. Ellos, en absoluto, digamos, el rumbo del país va a seguir siendo el mismo, fíjense. La gente apostó a Carlos Andrés Pérez II para regresar a la bonanza de Carlos Andrés Pérez I, fracasó. Después se apostó a la destitución de Pérez, se fracasó. Después se apostó a Caldera, se fracasó. Y después se apostó a Chávez y también se fracasó. ¿Por qué se fracasa? Es muy simple, porque la base económica del sistema es exactamente la misma. Es un país que no desarrolla ciencia y tecnología, tiene que desarrollarla, que no tiene una población altamente capaz y que pueda desarrollar empleo formal, bien remunerado, de alta calificación y que además vende solo combustible fósil, no desarrolla la industria petrolera ni desarrolla la producción industrial. Entonces, es un país atrasado en ese sentido. Y mientras eso sea el eje fundamental de la economía y el eje fundamental de la política venezolana, aquí no hay salida. Estaremos condenados a repetir lo que ya hemos venido repitiendo en el pasado. En este caso, Luis, tenemos una diatriba en este momento que exige o pide el país el diálogo. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, el diálogo es necesario digamos, es absurdo que los seres humanos estén hablando de diálogo. El diálogo es inherente a la condición humana. Lo único es que el diálogo no puede ser solamente entre la mesa y el gobierno. ¿Y dónde está el resto del país? ¿Dónde está ese 40%? ¿Dónde está ese 100% incluso que no encuentra comida, que no encuentra medicina, que hace las largas colas, víctima del AMPA, que sufre esa inflación de 700% de este año? ¿Dónde está en ese diálogo? Está ausente totalmente. Ese sector tiene que estar allí, sobre todo para discutir las cosas que se deben discutir. Yo creo que el revocatorio, por ejemplo, es un derecho ciudadano. De eso vamos a hablar en el próximo segmento, pero vamos a ver una pregunta que nos hace la gente desde la calle. Después de haber estado tanto tiempo tú en el gobierno y estar luchando por nuestros proyectos, ¿cómo dar la espalda a lo que sentimos? Si el patrimonio es nuestro, vamos a salvarlo, vamos a defenderlo. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué nosotros los venezolanos continuamos obligados a hacer colas?